El cuarto y último expositor, antes de mencionarlo, de anunciarlo, todos tienen el dispositivo para poder escuchar la traducción. Vayan colocándose el dispositivo porque la exposición de él va a ser en inglés, no en español. Y los que no tienen, atrás pueden hablar con los organizadores. Tienen que presentar un documento de identidad. Es un autor y profesor que enseñó el curso más popular en la Universidad de Harvard en psicología positiva. Ha brindado cursos sobre la psicología del liderazgo a más de 1.400 estudiantes. Además, es asesor y brinda conferencias en todo el mundo para ejecutivos en corporaciones multinacionales, al público en general y de las poblaciones en riesgo. Los temas incluyen liderazgo, ética, felicidad, autoestima, la capacidad de recuperación, meta, ajuste y atención. Es también autor del nuevo libro Elige la vida que usted desea, el camino consciente a la felicidad. También es autor de Ser feliz. Usted no tiene que ser perfecto para llevar una Richard, dice aquí. Más feliz bestseller, Live from the New York Times. Mi inglés no es muy bueno, así que no se burlen. Más feliz, aprenda los secretos a diario, alegría y satisfacción duradera. Vamos a salir felices después de esta ponencia aquí, estoy seguro que sí. Es un ávido deportista, ganó en los Estados Unidos el campeonato intercolegial israelí de squash. Obtuvo su doctorado en organizacional, filosofía y psicología por la Universidad de Harvard. Psicología positiva, la ciencia de la felicidad. Psicología positiva, el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Vamos a recibir entonces a nuestro expositor Tal-Ben Shahar con el lema o con el tema ¿Cómo llevar la felicidad en la vida? Okay. Hello, good afternoon. First of all, happy birthday. It's an honor to be here to celebrate with you. Ustedes. And I must say it's my Debo first time decirles que in Panama. es mi primera vez My en whole Panamá. family is here, and Toda we're mi really familia está enjoying conmigo being here. y estamos disfrutando And the mucho thing that estar we aquí. enjoy most Y la about cosa being que hemos here disfrutado más de is estar the aquí people, son las the personas, warmth, the generosity, la calidez, the la kindness. generosidad, So la thank you very amabilidad. much Así es for que that. muchísimas gracias por eso. Thank you. And there is something else that I want to Y thank you hay for. algo más por lo que quiero darles las gracias. Ustedes verán que he estado viviendo en Estados Unidos los últimos 15 And they años cannot pronounce y my la name. gente no puede pronunciar mi They nombre. call me Tal, Me llaman or tal Tall, o or tol Towel. o towel, que es But not my toalla, real name, Tal. pero no me dicen mi Whereas nombre when I come real, que here, es tal. for you, it's Y easy, para because ustedes es everyone says fácil, to porque me, todo el mundo "¿Qué me dice qué tal, tal. So thank you for Así es that, que I gracias appreciate por it. eso, lo aprecio. I'm a little bit concerned, though. Me preocupa Just a little bit concerned. solo un Because, poquito, you've been sitting porque down for ustedes a long han time, estado and you sentados know por what mucho the worst tiempo time to give a lecture y is? saben cuál es la peor The hora most para dar una difficult time to give a charla. lecture is Lo más difícil para during dar una lunchtime. charla es darla durante Because la hora del people may be almuerzo, porque la hungry, gente puede they que may even tenga fall asleep. hambre, se pueden hasta quedar dormidos. It reminds me of a Y me story of a recuerda professor la historia who de comes un to class profesor one que day, viene un día a and suddenly he clase notices y de that one of pronto his nota students que has uno de sus fallen asleep. estudiantes se ha quedado It dormido. happens. Eso pasa. So he calls Así es que the other student who was llama sitting a next to otro him and estudiante que says, estaba sentado al lado del que "Excuse me, estaba do you mind dormido y le waking up your dice, friend?" disculpa, ¿puedes despertar a tu So the compañero? student says to the Y el professor, estudiante le dice al "Professor, profesor, with all due profesor, respect, con el you debido put him to respeto, sleep, you usted wake fue him el up." que hizo que se durmiera, despiértelo usted. But I promise that Pero I les won't wake you prometo up. que You no can los voy a sleep away. despertar. Ustedes si quieren se Because pueden sleep quedar is dormidos important for porque el happiness. sueño es importante And para it's la not always felicidad. easy being happy.
y no siempre es fácil estar feliz. De hecho, yo entré en este tema de psicología positiva, la ciencia de la felicidad, porque yo era una persona infeliz. Era un estudiante de pregrado, estaba estudiando en Harvard y en el departamento de ciencias de la informática. Yo estaba en el segundo año, me estaba yendo muy bien académicamente, muy bien en deportes, yo jugaba squash y me iba bien socialmente también, pero me sentía infeliz. Y para mí eso no tenía sentido, porque cuando yo veía mi vida desde afuera, las cosas se veían fabulosas, pero desde adentro no me sentía así. Y yo recuerdo que una mañana muy fría de Boston, me desperté más frío que lo que hace aquí mismo en Panamá. Fui donde mi asesor académico y le pedí que me cambiara de curso. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, estoy dejando las ciencias informáticas y voy a estudiar filosofía y psicología. Y ella me preguntó, ¿por qué? Y le dije, porque tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿por qué no estoy feliz? Segunda pregunta, ¿cómo puedo ser una persona más feliz? Y con estas dos preguntas, entonces, tuve mi grado en Cambridge, en Inglaterra, y fui a estudiar educación allá. Y luego regresé a la Escuela de Negocios de Harvard para mi doctorado. Siempre estuve enfocado en la pregunta, ¿cómo puedo ayudarme a mí mismo, a otros, a parejas, a organizaciones y así como a las naciones para que sean más felices? Y lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes lo que yo he aprendido en los últimos 20 y tantos años. Desafortunadamente, tengo que ser muy breve, porque me comentaron antes de venir aquí que todos tenemos que salir aquí a la medianoche. Así es que trataré de ser muy breve. Entonces, ¿qué es la psicología positiva? ¿Qué es esta ciencia de la felicidad? ¿De qué se trata? Es de lo siguiente, una cosa. Si hay una cosa que yo espero que ustedes aprendan de esta presentación y que la puedan aplicar a sus vidas, ya sea en su vida profesional, ya sea con su pareja en casa o con sus hijos o en sus comunidades, si hay una cosa que yo espero que ustedes lleven de esta presentación es lo siguiente. La psicología positiva, la ciencia de la felicidad, se enfoca en lo que funciona. Eso es todo. ¿De qué se trata esto? Si yo voy donde un terapeuta, donde un psicólogo, ¿cuál es la primera pregunta que me va a hacer? La primera pregunta será tal. ¿Qué te pasa? ¿Qué no está bien en tu vida? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué quieres resolver? O si mi esposa y yo vamos a donde un consejero de parejas, ¿cuál es la primera pregunta que nos hará el consejero? La primera pregunta es, ¿qué tiene de malo su relación? ¿Qué no funciona bien? ¿Por qué vinieron donde mí? ¿Qué quieren arreglar o corregir? O si un consultor llega a mi empresa, ¿cuál será la primera pregunta que haga? La primera pregunta será, ¿qué problemas tiene su organización? ¿Qué no está funcionando bien? ¿Cuáles son sus debilidades como gerente o como líder? Ahora, todas estas son muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Sin embargo, no bastan. No bastan. Cada vez hay más investigación que muestra que si queremos llegar a nuestro potencial total que existe dentro de nosotros, dentro de una relación o dentro de una organización, lo que tenemos que hacer primero es comenzar con preguntas distintas. Tenemos que comenzar con preguntas que se enfocan en qué funciona. Por ejemplo, un psicólogo positivo primero me preguntaría tal, ¿qué funciona en tu vida? ¿Qué cosas están bien? O un consejero matrimonial nos preguntaría a mi esposa y a mí qué funciona bien en su relación. Ustedes no hubieran venido aquí si no hubiera nada bueno. O un consultor pudiera comenzar preguntando qué funciona dentro de su organización, qué cosas están yendo bien con su equipo, cuáles son sus fortalezas como líder, como gerente. Comience con estas preguntas y luego enfóquese en los problemas.
El profesor Martin Seligman, que se considera el fundador de este campo de psicología positiva, él dice que la finalidad de la psicología positiva es comenzar un cambio en la psicología de preocupación solo con reparar las cosas malas de la vida y cambiarlo a desarrollar las buenas cualidades en la vida, enfatizándose en ellas. La psicología positiva nos dice, ignoremos los problemas, no veamos aquellas cosas que no funcionan en una relación o en su trabajo. No, dice, veamos estas cosas y también veamos aquellas cosas que sí están funcionando. En otras palabras, veamos todo el panorama completo, problemas y soluciones, fracasos y éxitos, las cosas que no están funcionando y las cosas que sí están funcionando bien. ¿Conocen ustedes el libro El Secreto? Lo publicaron hace unos años atrás. Fue un bestseller en todo el mundo. ¿Lo conocen? Muchas personas, desde que se publicó este libro, vienen donde mí y me dicen, tal, como tú eres un profesor de felicidad, dime, ¿cuál es tu secreto para la felicidad? Y yo les digo, por favor, soy un académico. No hay secreto para la felicidad. Hay 3 secretos para la felicidad. Y les diré cuáles son. Espero que estén tomando nota porque esto es muy importante. Okay. Este es el primer secreto para la felicidad. ¿Listos? Bien. Bueno, van a tomar nota de verdad. Ups. Este es el primer secreto para la felicidad. El primer secreto es la realidad. El segundo secreto para la felicidad es la realidad. ¿Quieren adivinar el tercero? La realidad. La adivinaron. Muy bien. Me estaban escuchando. Saben que a Jack Welch le preguntaron. Jack Welch fue el gerente general de General Electric. Se considera el mejor gerente general del siglo XX. En la revista Fortune le preguntaron, ¿qué consejo tiene usted para los gerentes? Para líderes que están surgiendo, ya sea en el trabajo, en la comunidad, en su casa. Y él dijo, hay una cosa que hay que recordar para estos gerentes. Aprendan a encarar la realidad. Y de eso se trata la psicología positiva. Nos dice, veamos los problemas y veamos otra parte de la realidad, cosas que funcionan, no las ignoremos. La pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a otros a enfocarse también en lo que funciona? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo ayudar a mis empleados, a mis colegas? ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo o a mi pareja también a enfocarse en lo que funciona? Y la respuesta a esta pregunta yace en las preguntas que formulamos. Quiero ilustrarles esto mediante un estudio de caso, específicamente el caso de las poblaciones a riesgo. Ha habido mucha investigación en poblaciones de riesgo, en vecindarios pobres, en personas que nacieron con una realidad difícil. Y la investigación comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947. Inicialmente comenzó en Estados Unidos, en lugares como Harlem, en Chicago, en las áreas urbanas de Chicago, y luego se expandió a América Latina, Europa, a África, a Australia, con las poblaciones de aborígenes, a Asia. Mucha investigación se ha hecho. Todos los investigadores, ya sea que fueran psicólogos, antropólogos o sociólogos, siempre comienzan la investigación con una pregunta. Y la pregunta que hacen para poder hacer investigaciones sobre estas poblaciones es, ¿por qué fracasan estos individuos? ¿Por qué tantos niños salen de la escuela a edades tan tempranas? ¿Por qué tantas niñas se embarazan en la adolescencia? ¿Por qué hay tanto desempleo en estos barrios? ¿Por qué hay tanto crimen, tanta droga? Bueno, son buenas preguntas, son preguntas muy importantes que hay que hacer. Sin embargo, ha habido muchos programas
que fueron el resultado de investigaciones que se basaban en estas preguntas. Muchos programas financiados por el gobierno, financiados por donaciones privadas, mucho dinero, muchos recursos invertidos en estos programas, gente muy inteligente involucrada, educando con estos programas con muy buenas intenciones, de todo corazón. Sin embargo, no hubo cambios o muy pocos cambios fueron el resultado de estos programas. De hecho, en el año 2000, las Naciones Unidas, UNESCO, realizó un estudio en 32 países viendo el impacto de estos programas a lo largo de 50 años, entre 1950 y 2000, viendo el impacto de estos programas a lo largo de 50 años en 32 países. Países en América Latina, Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, por todas partes del mundo, viendo el impacto de estos programas. Esto fue lo que encontró este estudio, uno de los estudios más grandes que se haya hecho jamás en psicología. Lo que encontraron fue que el impacto neto, el efecto de estos programas, 32 países, 50 años, el impacto neto fue cero. Nada. En los 1980, los psicólogos comenzaron a ver que algo no estaba funcionando, que tenía que haber algún cambio. Y este cambio se hizo haciendo cambios en la pregunta. En vez de preguntar por qué fracasan estos individuos, comenzaron a preguntar qué hace que algunos individuos tengan éxito a pesar de circunstancias desfavorables. Porque no todo el mundo fracasaba. Algunos tenían éxito y tuvieron enormes éxitos. No fueron la mayoría, eran una minoría, pero eran parte de esa realidad que estaba siendo ignorada durante casi 50 años, porque se enfocaron en los problemas, en las cosas que no estaban funcionando, en vez de enfocarse en aquellos niños que tenían éxito y que tuvieron grandes éxitos. Y de pronto, cuando comenzaron a enfocarse en esos niños, eso hizo toda la diferencia. De pronto, los programas que no habían estado funcionando durante décadas comenzaron a funcionar. Voy a darles 3 breves ejemplos. John Kabat-Zinn y Richie Davidson, 2 psicólogos de Wisconsin y de Massachusetts, introdujeron un programa de 8 semanas para reducir los niveles de ansiedad y aumento del éxito. Karen Rivich, profesora en la Universidad de Pensilvania, introdujo un programa de 2 semanas, reduciendo los niveles de depresión, aumentando el éxito en estas poblaciones. 2 semanas. En base a estos programas y otros programas alrededor del mundo, en mi universidad creamos un programa de 30 horas. Esas 30 horas se las dimos a los maestros y luego los maestros a su vez a los estudiantes en las escuelas. En 30 horas, los estudiantes, su autoestima y su resiliencia aumentó. Sus niveles de ansiedad se redujeron. La violencia escolar se disminuyó. Y hubo un aumento en sus notas, en el desempeño escolar significativamente. Ahora, este programa lo estamos llevando a cabo en varios países, incluyendo México, Costa Rica, los Estados Unidos y también en China. Y todo este cambio comenzó porque se cambió la pregunta. Una pregunta que hacía que nos enfocáramos y aprendiéramos de lo que funciona. Una pregunta que nos hizo estudiar a los niños exitosos, que eran una minoría, pero aún así eran parte de una realidad que se ha ignorado durante tantos años. Y cuando comenzaron a estudiar estos niños, lo que encontraron fue que la
característica que era distinta en esos niños al compararlos con otros era que estos niños tenían resiliencia. Ahora, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de un material de regresar a su forma original. Por ejemplo, usted tiene caucho plástico, lo aprieta, cuando lo suelta, vuelve a su forma normal. Si usted lo tira, rebota y regresa a su punto original. Esto es la resiliencia. Se trata de nosotros, el poder superar las dificultades, el poder lidiar con los retos y las dificultades y el sufrimiento y la tristeza. Y estos niños eran resilientes comparados con otros niños. Cuando comenzaron a estudiar, esos pocos niños, no eran muchos, pero estaban ahí, cuando comenzaron a estudiarlos, hablaron de estos niños y se les llamó super niños, niños extraordinarios. Tenían alguna anomalía genética, no algo que se pueda repetir y aprender y enseñar, pero cuando lo estudiaron un poco más en profundidad se dieron cuenta de que no eran super niños, no eran niños extraordinarios. De hecho, eran niños ordinarios con características ordinarias que llevaba a resultados extraordinarios. Y quiero compartir estas características ordinarias con ustedes. Quiero compartirlas no solo porque es interesante qué era lo que estos niños en estos barrios tenían, sino porque es tan relevante para sus hijos como lo fue para ellos. Porque es tan relevante para ustedes como lo era para esos niños. Porque es tan relevante para un gerente general de Fortune 500 como lo es para una niña de 10 años que vive en pobreza. ¿Por qué es relevante para todos nosotros? Porque la vida es difícil. Porque todos experimentamos dolor, sufrimiento, tristeza, retos. Todos nosotros en ocasiones lo experimentamos y por lo tanto todos necesitamos resiliencia. La psicología positiva, la ciencia de la felicidad, no dice que todo el tiempo vamos a ser felices o vamos a hacer que la vida sea fácil de ahora en adelante. Ven, algunas veces la vida es difícil. Si usted está en una relación durante más de 3 o 4 años, usted va a tener retos. No porque la relación sea mala, sino porque esa es la naturaleza de las relaciones. Si usted tiene hijos, entonces usted tiene retos. No porque sus hijos sean malos, sino porque esa es la naturaleza de criar a los hijos. Si usted trabaja, usted pasa por dificultades, no porque usted esté trabajando en X lugar u otro, sino porque esa es la naturaleza de la vida. Hay dificultades y retos y ordalías. Y lo que la psicología positiva hace no es deshacerse o eliminar esas dificultades, sino simplemente nos da herramientas, técnicas, maneras para poder lidiar mejor con estas dificultades y estas ordalías cuando surgen. De eso se trata la resiliencia. Piensen en las características de las que hablaremos ahora en el contexto de su vida, en el contexto de su vida personal, así como de su vida profesional. Esta es la primera característica que encontraron en estos niños. Estos niños tenían metas futuras, tenían un sentido de propósito, algo que era importante para ellos, algo que ellos querían lograr. El filósofo Friedrich Nietzsche de Alemania dijo, cuando uno tiene un qué y para qué, un propósito, cada cómo se hace posible. Cada cosa es posible cuando uno tiene un propósito, porque uno puede sobreponerse a esas dificultades con mayor facilidad. Así que estos niños tenían un sentido de propósito para sus vidas. Estos niños daban, eran voluntarios, ayudaban a otros. Hoy día se sabe que tal vez la mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos es ayudar a otros. Y hay mucha investigación en este sentido. Quiero compartir un estudio con ustedes. Este estudio lo hizo la Universidad de Columbia Británica, que está en Canadá, y la Escuela de Negocios de Harvard. Y lo que ellos hicieron fue que
llevaron a gente al laboratorio a un experimento y midieron sus niveles de felicidad. Sabemos cómo medir la felicidad, ya sea mediante escaneos cerebrales usando fMRE o electroencefalogramas o por cuestionarios o por medición en la piel. Sabemos cómo medir la felicidad, así que se midieron los niveles de felicidad y después les dieron dinero, una buena cantidad de dinero, y les dijeron, vaya y gásteselo en ustedes mismos, vayan y diviértanse con ese dinero. Y la gente fue y se compraron algún dispositivo, o se compraron zapatos, o lo que sea. Y después regresaron al laboratorio y le midieron los niveles de felicidad nuevamente. ¿Y qué encontraron? Como resultado de salir de compras, encontraron que sus niveles de felicidad subieron significativamente. Esta es una investigación muy importante. Es la primera vez en la historia registrada cuando hay una prueba científica, evidencia científica de Carrie Bradshaw de Sex and the City, que ella dijo que comprar zapatos lo hace a uno más feliz. Esto es muy importante. Veo que algunos de ustedes se ríen y otros lloran. ¿Sí? Les dije que la vida no es fácil. Pero había un problema aquí, porque fueron un día después y volvieron y les midieron los niveles de felicidad, y que encontraron que sus niveles de felicidad habían bajado otra vez. Entonces sí, comprar zapatos, un dispositivo lo hace usted feliz, pero un día después regresa a donde estaba, no hay cambio. Pero el estudio tiene una segunda parte, y esta segunda parte trajeron gente y nuevamente midieron sus niveles de felicidad y nuevamente les dieron una buena cantidad de dinero y nuevamente les dijeron, vaya y gásteselo. Pero esta vez les dijeron, gástelo en otra persona. En otras palabras, vaya y dónelo a su organización caritativa favorita, o vaya y cómprele un regalo a su pareja. O esto se hizo cerca de Boston, donde hay mucha gente sin hogar, y les dijeron, vayan y compren comida para estas personas, lo que sea, gástalo en otra persona. Y regresaron al laboratorio y les midieron el nivel de felicidad otra vez, y ¿qué encontraron? Que los niveles de felicidad subieron, así como subieron cuando habían ido de compras para zapatos o dispositivos, con una gran diferencia, que al día siguiente, cuando regresaron al laboratorio, que sus niveles de felicidad seguían altos, habían bajado un poquito, pero estaban más altos que al principio, y podían ver un impacto de dar después de una semana completa. Una de las mejores formas de recibir es dar. Una de las mejores formas como podemos aumentar nuestros niveles de resiliencia o felicidad es salir y ayudar a otros. Esta es una de las cosas que estos niños hacían más que los otros niños. Una tercera característica que encontraron fue que estos niños eran optimistas. No eran optimistas en el estilo californiano desprendido, todo va a estar perfecto, no importa qué, sino que era optimismo real, bien fundado. Sí, las cosas van a ser difíciles, va a haber dificultades, pero si continuamos y si las superamos las dificultades, vamos a estar bien. Así es que eran personas optimistas con esperanzas, no desesperanzadas. Cuarto, estos niños tenían modelos de roles, personas que eran sus ejemplos. Podía ser su mamá, su papá, podía ser algún maestro que tenían, podía ser una figura histórica, pero alguien que ellos podían decir, quiero ser como ella, quiero ser como él. Alguien a quien admiraban, alguien que les inspiraba. Tenían modelos de roles en sus vidas positivos. Quinto, estos niños estaban enfocados en sus fortalezas, no ignoraban sus dificultades, pero a la misma vez no ignoraban aquellas cosas en las que ellos eran buenos. Y finalmente, y algo muy interesante, estos niños
eran físicamente activos. En otras palabras, resulta ser que la fortaleza física se traduce en fortaleza mental. Ahora, cuando los psicólogos vieron estas y un par de otras características, se dijeron a sí mismos, un momento, estas son cosas que uno puede aprender, estas son cosas que podemos enseñar. Y eso es exactamente lo que comenzaron a hacer. Sabemos cómo enseñar para que la gente identifique sus metas. Tal vez ustedes se proponen metas en sus trabajos, así es que comenzaron a ayudar a los otros niños para que se plantearan metas, y eso tuvo una gran diferencia. Sabemos cómo enseñar a la gente a dar y a ser voluntarios. Hoy día, uno de los mejores programas para los barrios pobres y las poblaciones en riesgo son programas que ayudan a los niños a ayudar a otros. En otras palabras, van a estas barriadas y en lugar de darles ayuda, lo que los psicólogos hacen es ayudar a esos niños pobres a que salgan de sus vecindarios a ayudar a otras personas, o que se queden dentro de sus barriadas y que ayuden a otros. Y una vez que ellos ayudan, se sentían útiles en vez de sin esperanza en sus vidas. Y eso es algo que los hace sentirse orgullosos, y la violencia baja porque ahora ellos dicen, yo ayudo, yo no daño a otros, y comienzan a trabajar más, comienzan a trabajar en sus escuelas, les comienza a ir mejor. ¿Todo por qué? Porque se les pidió que ayudaran a otros. Dar es recibir. Son las dos caras de una misma moneda. Y finalmente sabemos cómo enseñar optimismo. De hecho, Martin Seligman tiene 2 libros que ya se tradujeron al español. Uno que se llama Optimismo Aprendido, cómo enseñar el optimismo a los adultos. Y el segundo es sobre el niño optimista, cómo enseñar optimismo real y bien fundado a los niños. Y cuando se introducen estos programas en las escuelas, hacen una gran diferencia. Sabemos cómo ayudar a las personas a identificar sus modelos de roles. En primer lugar, siendo nosotros mismos modelos. Quiero hacer un experimento rápido con ustedes. Yo soy psicólogo, me gustan los experimentos, no se preocupen, no es muy doloroso. Bueno, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que ustedes tomen su mano, que no es su mano dominante. Si usted es diestro, yo quiero que ustedes tomen su mano izquierda. Si usted es zurdo, su mano derecha. Tome su mano no dominante, y creen un ángulo recto entre su pulgar. ¿Me ven desde ahí atrás? Entre su pulgar y su dedo medio. Entre el pulgar y el dedo medio. Un ángulo recto. Ahora quiero que tomen esos 2 dedos y creen un círculo. Muy bien, pero dejen los otros dedos tan recto como puedan arriba. Le dije que iba a ser un poquito doloroso. Las mujeres lo están captando, los hombres están como lentos. ¿Qué pasa? Un círculo. Ahora tienen un círculo. Quiero que ahora, ¿ya? ¿Todos? Muy bien. Su círculo, bien. Quiero que tomen este círculo y que se lo pongan en su mejilla. Pónganlo en la mejilla. Mejilla, mejilla. En su otra mejilla. Muy bien, gracias. Ahora, dije muy claramente mejilla, y sé que la traductora dijo mejilla clarito. Pero la gente usualmente hace lo que uno hace en lugar de lo que uno dice. Número 1. Regla número 1 del liderazgo. Regla número 1 de enseñar, de educar. La regla número 1 de ser un gran padre de familia.
En las palabras de Mahatma Gandhi, sea el cambio que usted quiere ver en el mundo, dijo Mahatma Gandhi. Sea el modelo, el rol para esos niños, para sus empleados, para su comunidad. Estos niños tenían modelo de roles o habían leído sobre la vida de modelos de roles. ¿Saben cuáles son los mejores libros de autoayuda? No aquellos que le dan a ustedes los 5 pasos para la felicidad o las 3 cosas que hay que recordar para ser un gran líder o el secreto de la mejor vida. No son mis libros favoritos tampoco, desafortunadamente. Los mejores libros de autoayuda son biografías, biografías buenas y sólidas. Ya sea la biografía de Lee Kuan Yew, que falleció la semana pasada, de Singapur, o la biografía de Steve Jobs, que acaban de publicar, o la de Anita Roddick, quien fue la gerente general de Body Shop. Buenas y sólidas biografías. ¿Por qué son tan buenas las biografías? ¿Qué es lo que nos dan las biografías? Las biografías nos dan la realidad. Nos dan los altos y los bajos, los problemas y las soluciones, los fracasos y los éxitos. Realidad, realidad, realidad. Estos niños comenzaron a leer más biografías o veían películas de personas inspiradoras. Sabemos cómo ayudar a las personas a enfocarse en sus fortalezas. De hecho, yo voy a ayudarlos a ustedes a hacer eso ahora mismo. Quiero hacerles 2 preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles son sus fortalezas? En otras palabras, ¿en qué cosas son ustedes buenos? ¿Usted es un buen pensador estratégico? ¿Usted es bueno escuchando? ¿O usted es bueno hablando, dando charlas? ¿O usted es bueno con los números? ¿O usted es un buen escritor? ¿Cuáles son sus fortalezas? Esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta, que es no menos importante para ustedes y sus hijos y sus colegas. La segunda pregunta es, ¿qué le da a usted fortaleza? En otras palabras, ¿qué lo llena a usted de energía? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Es trabajar con números? ¿Es hablar frente a un público? ¿Es trabajar uno a uno con otra persona y realmente escucharlo? ¿Es haciendo hojas de cálculo de Excel o visitando clientes? ¿Qué le da a usted fortaleza? Así es que las 2 preguntas es, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿En qué es usted bueno? ¿Y qué le da a usted fortaleza o energía? Cuando usted hace esas 2 listas y usted ve los puntos de traslape entre estas listas, esa es su zona de desempeño pico. Cuando usted está en su mejor momento, si usted puede ayudar a sus empleados, a usted mismo o al niño a identificar esta zona y ejercitar su fortaleza con más frecuencia, tendrán mucha más resiliencia, felicidad y éxito. Y finalmente, tenemos el ejercicio físico. Quiero decir unas cuantas palabras adicionales sobre el ejercicio físico, porque la investigación que está saliendo prácticamente todos los días es bastante llamativa. Quiero compartir con ustedes algunos resultados. El ejercicio físico regular, incluso si usted solo hace ejercicio 3 veces a la semana, 30 minutos cada vez, ya sea que usted camine o trote o juegue basquetbol o soccer o que nade, o ¿sabe cuál es la mejor forma de ejercicio? Bailar. Porque tiene el elemento social también, porque uno se sonríe cuando baila. Pero cualquier tipo de ejercicio 3 veces a la semana durante 30 minutos cada vez tiene el mismo efecto que el medicamento psiquiátrico más potente. De hecho, funciona de la misma forma. Libera esas sustancias químicas en nuestro cerebro que nos hacen sentirnos felices. Si estamos deprimidos, nos va a ayudar a superar la depresión. Si nos va bastante bien,
es probable que nos haga sentirnos más felices. 3 veces a la semana, 30 minutos, no es mucho. Y puede ser simplemente caminar. Lo que yo hago ahora es cada vez que es posible para mí y yo tengo reuniones de trabajo, pido que vayamos a caminar durante la reunión en lugar de tenerla en mi oficina, porque entonces también estamos haciendo ejercicio, o mi esposa y yo con frecuencia vamos a caminar porque hablamos y eso es muy bueno entre las parejas y también hacemos ejercicio. Hay investigación que muestra que las escuelas que introducen el ejercicio físico regular al menos 3 veces a la semana como mínimo, estas escuelas, sus estudiantes son estudiantes más felices, son menos violentos, son niños más calmados, más tranquilos, más creativos y sus calificaciones mejoran como resultado del ejercicio físico regular. Lo mismo en el sitio de trabajo. Las compañías que alientan a sus empleados a ejercitarse regularmente ven un incremento en la productividad, así es como la satisfacción laboral. Es un ganar-ganar, no es solamente salud física, sino también salud mental. 3 veces a la semana, 30 minutos, no es mucho. Hay cada vez más psicólogos que le están llamando al ejercicio físico la droga maravilla de la psicología. A cualquier edad. Estas son investigaciones hechas por John Ratey. John Ratey es un profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, es un médico, es un psiquiatra, y lo que él demostró fue que el ejercicio físico regular, aun si comenzamos tarde en la vida, aun si comenzamos a edades más avanzadas, el ejercicio físico regular reduce la probabilidad del Alzheimer o demencia, la probabilidad de Alzheimer y demencia en 52%. No hay ningún medicamento que siquiera llega cerca de tener este efecto. 52% de reducción en la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Cuando yo escuché sobre este estudio, fui donde mi madre y le dije, mamá, porque ese es su nombre, le dije, mamá, ¿sabe que hasta ahora yo te recomendaba que hicieras ejercicio? Bueno, ya no te lo estoy recomendando. Ahora te lo estoy exigiendo. Para que sepan, yo jamás en la vida le había hablado a mi madre así. Los honro muchísimo, sin embargo, tuve que hacerlo. ¿Y por qué le hablé así? Porque mi abuela, la madre de mi madre, falleció con Alzheimer. La hermana de mi abuela también le dio Alzheimer. Desafortunadamente, tenemos elementos genéticos muy fuertes. Así que le dije a mi madre, si no lo haces por ti misma, entonces hazlo por tus hijos y por tus nietos. Y comenzó a hacerlo. Por lo menos 3 veces a la semana, a veces 4 veces, ella hace ejercicio físico. No solamente se siente mejor, sino que está más saludable y piensa con más claridad. Volviendo al tema de los niños, ¿cómo comenzó todo esto? Esto comenzó cuando se cambió la pregunta. ¿Por qué? Porque las preguntas crean realidad, definiendo la realidad. Y quiero profundizar más en este punto haciendo un ejercicio rápido con ustedes. Esto es lo que vamos a hacer. Es otro experimento y no duele para nada, se los prometo. Lo que les voy a pedir a ustedes que hagan es que cuenten las formas geométricas que ustedes ven en la pantalla. No esta, la siguiente, pero me alegro que ya están listos. Siguiente. Esta es una pregunta un poco difícil. Esta pregunta se la he preguntado a artistas y a científicos. Es una pregunta difícil, especialmente debido al hecho de que les voy a dar 30 segundos para que hagan este ejercicio. Así es que les voy a tomar el tiempo. Tienen 30 segundos. ¿Cuántas formas geométricas ven en esta pantalla? Así es que escojan una pantalla y cuenten las formas geométricas que ven en la pantalla. Tienen 30 segundos a partir de ahora.
Okay. I actually Muy gave bien. you 31 seconds. Les di realmente Because it is 31 lunchtime and you may be segundos tired. porque es hora del I almuerzo, hope you tal vez used it están well. cansados y espero que hayan So I wanna usado hear este from you. tiempo bien. Quiero escuchar de How many ustedes. geometric shapes ¿Cuántas formas were there on the geométricas screen? vieron en la If you pantalla? don't mind saying it in English, because so I can ¿Alguno hear. lo pueda So, decir en 8, inglés? 8, 7. 7, There's another 8 here. Maybe otro after you can 8. Después ustedes, si quieren, se reúnen más adelante. meet. 9, 9, 7, 7, 36, 36, 16, 16, 11, 11, 8, 8, 16, 16, 50. 15, 50, 50, 34. 34. Anyone? If you want, you can also Si write on the quieren, paper so también I can pueden see. escribirlo en un papel y me lo muestran para que yo lo 6. pueda ver. 6, Okay. Anyone? bien. Anyone more than 50? ¿Alguien más de 50? Anyone more than 50? Más de 50. 52. Anyone more than 52. 52? Do you wanna 52. up your bid, or are ¿Quiere you staying with subir su 52? apuesta o se queda con 52? Anyone more than 52? ¿Alguien más de 52? Anyone more than 52? ¿Más de 52? Yes, how many? ¿Sí? ¿Cuántas? About. Give me a guess. Más o menos cuántos. Deme una cifra. You didn't 100? ¿100? You don't know. No sé. Anyone more than 100? ¿Alguien más de 100? Anyone more than 100? ¿Alguien más de 100? Anyone more than 100? Más Going de once? 100, a la una, Going twice? a las dos. Sold. All right. Vendido. Anyone less Perfecto. than 6? Alguien menos de Anyone less 6. than 6? ¿Alguien vio menos de 6? 5? 5. Anyone 4? 4. 4. Anyone less 4. than 4? ¿Alguien menos de 4? Anyone less than 4? ¿Menos de 4? Okay. Ok. Thank you. So we have a Gracias. large range. Entonces Let me just tenemos speak to your, una amplia gama. leadership here. Voy a hablar con sus líderes Today may aquí. not be a good day Hoy for tal coming up vez with a common no vision sea for un this buen group. día para Too much tener disagreement. una visión común Maybe entre another day. ustedes. Tal vez otro día. But you know, it's Pero a very saben tough question que esta es una pregunta fact, muy it's so difícil. tough De hecho, es tan difícil that I have no idea how many que geometric no shapes there tengo are on the ni screen. idea de cuántas formas geométricas hay ahí en esa pantalla. But I have another question Pero for les you. tengo otra pregunta. If you know the answer to this Si question, saben just la put your respuesta a hand esta up. Don't pregunta, shout it out, simplemente just put levanten your la hand up. mano, no la digan en voz alta, solo tienen que levantar la mano. What was the time on the clock on the ¿Qué screen? hora era? ¿Qué hora tenía el If you know the reloj? answer, put your hand up. Don't Si shout it out. I saben want la to see show of hands. respuesta, If you think levanten you la know the mano. Si answer, ustedes creen que saben la halfway up, respuesta, maybe quarter way up. tal vez I wanna see más a o menos show of una hands. idea What was the aproximada, time on suban the la clock on the mano a screen? mitad del camino. ¿Qué hora tenía el reloj I wanna en la see a show of pantalla? hands if you know the answer. Levanten la mano si saben la respuesta. Okay. Ok, So we entonces have 1.5 people tenemos 1,5 know personas what was the time on que the sabían clock. qué hora But era that's en el okay, it's a reloj. tough Pero eso está question. bien porque la So I'll pregunta es ask you a much difícil. Así easier es que les voy a hacer una pregunta If más you know the sencilla. answer, Si saben put la your hand up. respuesta, Don't shout suban it out. su Just mano, put your no hand la up. digan en voz alta. How many children ¿Cuántos niños were clearly visible on se the bus? veían claramente If you know the visibles answer, en how el many children were autobús? clearly Si visible on the saben la bus? respuesta, levanten la Maybe, mano. Quizás, maybe. I wanna see tal a vez show of sí, hands. quiero que muestren sus Okay, manos. we have a show of hands. Tenemos algunas personas. Let me see a ¿Cuántos? show of hands. Levanten las manos para yo poder Okay. verlas. All right, so Ok. 4.5 people, 4,5 how many personas children there were saben on the cuántos bus. niños había en el bus. and the rest of you are Y el resto de thinking, ustedes what están children, pensando, ¿qué what niños? bus? ¿Qué bus?
Am I right or am I right? I mean, I Estoy en can lo see this look in cierto. your eye. Puedo verles la What is he cara. talking about ¿De qué here? está hablando este Okay, señor? so I have a much easier Bueno, question. les tengo una Much pregunta easier question mucho for más you. fácil You para ready? ustedes. ¿Están listos? Okay. If you know the answer, Si just saben put la your hand up, respuesta, don't shout it solo out. suban su mano. No tienen que decirla en voz alta. What was the color, ¿Qué color of the dominante tenía leftmost geometric la shape on the screen? forma Not the whole geométrica en screen, el which was extremo white, izquierdo? No but toda the la pantalla que era leftmost blanca, geometric sino shape. había una If you know the figura answer, put geométrica your a hand la up. izquierda. ¿Qué If color you think dominante you know the había? answer, halfway up, Si saben la maybe respuesta, quarter way up. suban la mano see show hasta of arriba. hands Si if están you más know o the menos color seguros, was. hasta la mitad. ¿Qué color? ¿Quién sabe? Okay, ¿Quién good. recuerda? Suban la mano. All right, we're doing a lot better Bueno, now. nos está yendo mucho mejor ahora. Thank you. Gracias. So 16 people 16 know the personas color. Now, saben according cuál to es el my color. Ahora, de calculation, acuerdo and con I mi know this cálculo, research because y it yo runs in my conozco esta family, investigación there is porque maybe eso es one algo que person in hacemos this en mi room who's familia. colorblind. Tal vez haya una persona aquí que tiene ceguera al color. The rest of you have no El resto de excuse. ustedes no tienen ninguna excusa. Okay. Muy so bien. let's see what goes on here. Veamos qué está pasando aquí. So the time on the clock, Entonces, la hora en el reloj 10 after eran 10 10 or minutos 10 después to de 2. las 10 o 10 minutos para the las number 2. of children on the bus, Cantidad de niños en el bus, 5, 5, maybe 6, tal vez and the 6. color Y of the el color leftmost geometric de shape. la forma geométrica en el Yellow. extremo izquierdo era amarillo. What happened? Ahora, ¿qué pasó? What happened? You know, I came ¿Qué in from pasó? very far away to give Yo this vine desde muy presentation. lejos a darles esta not presentación. paying ¿Qué pasó? attention? ¿No me están prestando atención? That's not very nice, Eso is no it? es muy amable de su No, parte. you were paying attention. Sí, estaban prestando You were paying atención. very good Estaban attention prestando muy buena to the atención question that I a la asked. pregunta que And yo les that's a estaba good thing. haciendo. Y eso es algo bueno. Because had you been paying attention to Porque everything else si that was ustedes going lo on hubieran around estado prestando would atención quite a todo lo que literally estaba go crazy. pasando a su You would alrededor, not se be hubieran able vuelto to locos, function. no hubieran podido funcionar. So it's a good thing that you're able to Así que es focus. bueno que se puedan It's a good enfocar. thing as long Es as you bueno know siempre y that that cuando is what you're sepan doing. que eso es lo que Because ustedes very están often haciendo. Porque con we think frecuencia that we see pensamos reality, que the truth, vemos the la whole realidad, truth, la when in verdad, fact toda we're la only verdad, seeing a cuando de small hecho part of it, solamente and that's estamos viendo una okay. pequeña parte de la That's how verdad. we Y eso está function. bien, así es como It's funcionamos. okay as long as we Está bien realize siempre y that that is cuando what nos we're damos doing, because cuenta if we de que don't eso es lo que estamos realize haciendo. that, Porque si no nos damos we very often cuenta, pay a very con high frecuencia pagamos Very un high precio price muy in alto, terms of fulfilling un our precio potential. alto en cuanto al logro de nuestro Our personal pleno potential, potencial, our nuestro relationship potencial potential, personal, as well as our nuestro potencial de organizational nuestras potential. relaciones, así como I want to nuestro illustrate potencial this point organizacional. Y by quiero ilustrar este punto Showing you a few examples. mostrándoles unos cuantos first one ejemplos. is El primer ejemplo relationships. son las Love, relaciones, el romance. amor, el It's a beautiful romance. thing. Es algo bello. But think about it. Pero What piensen kind en of ello. questions ¿Qué do we tipo de begin to ask preguntas comenzamos a context of hacer our en el relationships? contexto de nuestras What relaciones? questions do we begin ¿Qué tipo to de ask preguntas comenzamos a context of hacer our en el love contexto de relationship? nuestra relación after the amorosa honeymoon phase is después de over? que la fase de la luna de miel So pasa? after the first 3 to 4 Después de los years, primeros 3 o 4 over, what años questions do we han begin to ask? pasado. ¿Cuáles son Don't las preguntas answer que this nos hacemos? question, No I will respondan. answer it for you. Yo las voy a responder por And here is ustedes. why. Y he aquí por Because you qué. see, for the first Porque, 3 como to 4 verán, years durante of los a primeros 3 a relationship, 4 so from años the de time una we fall relación, in desde love, el momento en que nos for about enamoramos 3 to 4 years, hasta unos 3 the o part 4 of the años brain después, right la here, parte del cerebro, which esta is parte del related cerebro to que se critical relaciona thinking con el or pensamiento judgmental crítico o el This part of the brain pensamiento for the que first 3 emite to 4 juicios, years of a en los romantic primeros 3, relationship, 4 años de this una part of the relación brain does romántica, not work. esta parte del cerebro no It's funciona, dead. está muerta, It's mute. está muteada. Now, after 3 to 4 years are Después over, que han pasado So 3 a after the 4 honeymoon años después phase de is la over, fase de la this luna part de begins miel, to work again. comienza nuevamente a funcionar Very esta often parte del cerebro working y double con time frecuencia in order trabaja to el make up doble for como all para those poder lost years. compensar todos esos años perdidos. But for the first 3 to 4 years, Y en los it primeros doesn't 3 a work. 4 So años what no questions do we funciona. begin to Entonces, ask after ¿cuáles that son las time? preguntas que nos hacemos Questions después de ese such as, tiempo? what's Preguntas wrong? como, Or what's ¿qué not pasó? working?
qué no está or what's not funcionando, going well, or o what are the qué no está yendo problems in bien, the o cuáles relationship. son los problemas en Now, la these are very relación. good Y questions son to preguntas ask. muy buenas. But what if I only Pero, ask ¿qué these tal si yo questions? What if the solamente only question hago that estas I ask preguntas? ¿Qué tal within si la my única relationship pregunta que yo are, me hago en what mi are the relación problems? es What do we need to qué fix? problemas What's tenemos, not working? qué hay que arreglar, Well, qué then, no the only funciona? things that I will Entonces, lo see in único my que yo voy a relationship ver en mi are the relación problems, the things son that are los not problemas, working, las the cosas things que that no we need to funcionan, fix. las cosas que hay que arreglar. There may be many wonderful, amazing, Pudieran terrific haber things cosas about my maravillosas, partner, about us. asombrosas sobre mi pareja, sobre nosotros But if I mismos, only ask pero si what are not solo working pregunto kind qué of es lo que questions, no then I won't funciona, see those entonces wonderful, no voy amazing, a and ver terrific things. esas cosas maravillosas, In asombrosas fact, y as far as preciosas. I'm concerned, De hecho, en lo que a mí if the only compete, questions that I ask si las are únicas what is preguntas que wrong yo hago kind of es questions, las cosas que están then mal those en la amazing, relación, terrific things entonces esas would not cosas even maravillosas exist in the y context of my fantásticas ni siquiera relationship. existirían en el contexto de mi as relación. Así Most of us como in this la room were mayoría de concerned, nosotros the children on the aquí bus did not exist. no Even veíamos though a they los were niños del right bus, there, aunque estaban justo in front of allí, your enfrente de very eyes ustedes, for 30 for durante 31 31 segundos. Now, is it any wonder Ahora, that so many relationships fail? ¿cómo no sorprendernos de que tantas Now, I'm not relaciones saying that every fracasen? Y no relationship estoy can diciendo succeed. que todas Some las people are relaciones not son meant to be together, and exitosas. that's okay. Algunas personas But se here is supone what que I'm saying. nunca Here is what deberían research estar is juntas. saying. Y eso está bien, pero lo que les estoy And that comentando es lo is que that in dicen las just about all investigaciones. En relationships, prácticamente the todas las potential relaciones, el for potencial happiness, for para la love, felicidad, for el romance, amor that y el potential is romance, not ese realized, is not made potencial real no to a great extent es real because en we gran do not medida porque also focus no nos on what estamos is enfocando working. tan Because we do bien not en las focus cosas on que reality, funcionan, porque but no estamos rather enfocados focus en la mostly realidad, on the nos problems, estamos the things enfocando that en are los not problemas working. y las cosas que no funcionan. You know, I did this Ustedes saben exercise with que the yo hice geometric este shapes, ejercicio just con like las you formas did, geométricas, only 11 como years ustedes ago. lo hicieron también, pero hace 11 años And atrás. I didn't see the Y children on the yo no bus vi a or los the niños en el colors autobús, no or vi the los clocks. colores, no I vi el didn't even reloj, see the ni pizza, siquiera vi la pizza which was there. que estaba ahí. And for me, Y this para was a mí, very important moment. Este fue un momento muy Especially in the importante, context especialmente en of el my contexto relationship with my de wife. mi relación con mi Because you esposa, see, my wife and I, porque we've como been verán, together mi esposa y since we yo were kids, since the age of hemos 14. estado juntos desde que éramos And niños, like in prácticamente every de los relationship, 14 we años. started to take Y como one en another toda for granted. relación, unos a otros So I went no home estábamos that day, tomados por and I started sentado. this Así es que exercise. fui a casa ese día, Every week, hice ese ejercicio, no exception, todas las semanas sin we do this excepción, exercise where hacemos I este tell my ejercicio, wife, I donde say yo le to digo a her, mi esposa, le digo, Tommy, because Tammy, that's her name, porque ese es su I nombre, say to her, Tommy, le digo, what I Tammy, appreciate about lo que you yo is, aprecio de and then I ti, tell her what I y luego le appreciate. digo lo que yo And then she aprecio, tells me, Tal, y ella what me I dice, tal, lo appreciate que yo about you aprecio is. de ti And we do it es tal cosa. every week, Y lo hacemos even todas when las we're going semanas, through difficult incluso times. cuando estamos pasando Because we por do momentos sometimes go through difíciles, difficult porque a periods, veces just like pasamos por every periodos relationship difíciles, como en does. todas las relaciones. But we do it because our Pero lo relationship is hacemos too porque important nuestra for relación us es demasiado to be importante taking para one another for nosotros granted. para tomar el uno al You otro know, por sentado. when I started doing Cuando it, yo comencé a hacerlo, when I brought this exercise cuando home, Tammy traje thought este I was, ejercicio a la casa, she Tammy thought I'm looking for the pensó, scientific word here. tratando de buscar la She thought palabra I was científico, weird. I think that's what pensó she que yo thought. era raro. She Creo thought que I eso was fue lo que strange. ella le But pareció you que know, era we've algo known each other extraño. from a young Pero age. nos hemos conocido She desde knows muy me well. jóvenes y ella me And we've conoce been doing bien it every y single lo week, hemos no estado matter haciendo what. todas las semanas, You know, one of sin my importar. areas of Una de research mis áreas is de relationships. investigación son las relaciones. I know Yo what the sé problem is in your cuál es el relationship. problema I en la study relación. relationships. Yo I know what estudio the problem is in your relaciones, sé relationship. cuál es el And I'm problema going to tell you what y it te is. voy a decir cuál es. The problem in your El relationship problema en su relación es your partner is que not perfect. su pareja no es perfecta. It's a big problem. Es un gran problema, ¿verdad? Am I right? ¿Tengo la razón o no? But there's another problem Pero in hay your otro problema en relationship. su relación. And that is that your partner's partner is El- not perfect either. La pareja de su pareja tampoco es perfecta.
Y entonces, dos personas imperfectas se unen tratando de hacer que una relación funcione. No es fácil, es un reto. Es prácticamente imposible si además, no también, sino además, nos enfocamos en lo que está funcionando en nuestra pareja y en nuestra relación. O piensen en esto en otro contexto. Piensen en los niños, aquellos que tienen niños de edad escolar. ¿Cuándo fue la última vez que el director de la escuela lo llamó? Usted estaría aquí pensando, bueno, gracias a Dios a mí nunca me ha llamado el director. Pero voy a decirles cuándo nos llamó a mí y a mi esposa el director. Fue cuando David, que es nuestro hijo más grande, tenía 8 años y el director nos llama porque David había peleado con Tamar. Tamar era su novia. Habían tenido una relación muy apasionada y ella le pegó y él le pegó de vuelta a ella. Y el director nos llamó y me alegro que nos haya llamado porque David necesita límites claros, pero él nos llamó para decir que David, que tenía 8 años, entonces estaba haciendo matemáticas como un niño de 13 años o que es un niño que es muy buen amigo de sus compañeros. No. La directora me llamó y tal vez ella no me hubiera llamado si hubiera pensado que yo era una persona ocupada, que viajo mucho. A mí me hubiera gustado que me llamara si las cosas estuvieran bien. A mí me gustaría que las conversaciones en mi casa fueran alrededor de las cosas buenas que están pasando. Es muy difícil desarrollar autoestima saludable y resiliencia en los niños si además no nos enfocamos en las cosas que funcionan. Ahora, también es difícil, tal vez imposible, desarrollar autoestima saludable y resiliencia si ignoramos los problemas. Esto tampoco es bueno. Recuerden, la realidad. O piensen en esto en el contexto del trabajo. Esto es un trabajo hecho por Gallup, la organización Gallup. Hizo una investigación en 63 países, incluyendo Panamá, Estados Unidos, México, Argentina, Kenia, China, Japón, Australia, 63 países alrededor del mundo, y preguntaron a 1.1 millón de personas la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante para usted? ¿Enfocarse en sus debilidades o enfocarse en sus fortalezas? La gran mayoría de las personas, ya fuera aquí, en el norte, en el sur, este, oeste, la abrumadora mayoría de las personas en todos los países alrededor del mundo dijo que es más importante enfocarse en las debilidades. Bien, resulta ser que la mayoría de las personas alrededor del mundo estaban equivocadas, no un poquito, sino muy equivocadas. La minoría que dijo fortalezas eran personas muchas más exitosas y felices. Y saben, esto es una correlación. No quiere decir que hay una relación causal, de causa-efecto. Lo llevaron un paso más allá. Y le dijeron a la gente que se enfocara más en su fortaleza, haciéndole las dos preguntas que yo les dije antes. Uno, ¿cuáles son sus fortalezas? Y la segunda es, ¿qué es lo que le da a usted esa fortaleza? ¿Qué le da esa energía? Y la gente que respondió a estas preguntas se volvieron más felices, se volvieron más exitosas, ya fueran padres o profesionales o parejas o socios. Hicieron otra pregunta, nuevamente 1.1 millones de personas en 63 países en el mundo. La pregunta fue, en su trabajo, ¿usted hace lo que usted sabe hacer mejor cada día? En otras palabras, ¿usted ejercita sus fortalezas de forma regular? No todos los días, pero por lo menos 20, 30 minutos al día, ¿usted encuentra el tiempo para hacer algo en lo que usted es bueno? Y la abrumadora mayoría de las personas en la mayoría de las organizaciones dijeron no. La minoría que dijo que sí eran personas mucho más exitosas y mucho más felices.
Así es que lo tomaron un paso más allá y le enseñaron a la gente cómo hacerlo. Usar sus fortalezas con más regularidad, ya sea trabajar con números o organizando eventos, lo que sea. Use su fortaleza de forma regular. Y esas personas en el trabajo y esos negocios y esas organizaciones fueron más exitosas, incluso cuando aumentaban un poquito la cantidad de minutos al día que ejercitaban su fortaleza. Quiero compartir con ustedes otro experimento. Este es el experimento mejor conocido en el campo de la psicología positiva, la ciencia de la felicidad. Lo que hicieron fue preguntarle a la gente todas las noches antes de ir a dormir que escribieran o que imaginaran 3 a 5 cosas para las cuales sienten gratitud. Pueden ser cosas pequeñas o grandes. Puede ser, doy gracias por Dios, doy gracias por mi mejor amigo, o me siento agradecido por mi familia, o la cena que tuve, o porque el día terminó, lo que sea. Cosas pequeñas o cosas grandes. Lo que encontraron es que la gente que hacía esto de forma regular eran más felices, más optimistas, más exitosos y que lograban sus metas más generosos, más amables y más agradables con otras personas y físicamente más saludables. Así que realmente les fortalecía su sistema inmune. Ahora, ¿cuánto toma esto? 2 minutos, 3 minutos como mucho. Y miren el impacto que tiene en nuestra salud física y mental. Sonia Lyubomirsky, una psicóloga de la Universidad de California, mostró que la gente que lo hace incluso una vez a la semana se benefician de este ejercicio. Nosotros como familia lo hacemos. Nos reunimos todos los viernes en la noche como familia, usualmente en casa de mis padres, y damos la vuelta alrededor de la mesa y cada persona dice por lo menos una cosa por la cual sienten gratitud. Los niños chiquitos dicen algo que fue divertido para ellos en la semana. Desde Eliav, que tiene 6 años, que está con nosotros en Panamá, nuestro hijo menor, hasta mi abuela, que cumplió 92 años de edad. Es una forma maravillosa de comenzar una comida. Si usted está sentado aquí y tiene hijos adolescentes en casa y usted quiere hacer este ejercicio, recuerden, va a ser un reto. Pero tengan presente que los adolescentes también son seres humanos. Para ellos podrá ser difícil, pero ellos escuchan y eso tiene un efecto sobre ellos también. Otra investigación en el trabajo, esto lo hizo Teresa Amabile, que es profesora en la Escuela de Negocios de Harvard. Ella tomó empleados todos los días antes de ir a casa, les pidió que escribieran una cosa, un avance que ellos habían hecho, una cosa en la que ellos lograron avances en el día. Podía ser escribir un informe o tuvo una reunión productiva con mi jefe, o conseguí un cliente nuevo, o hice algo en el trabajo, una cosa. Y la gente que hacía eso, todos los días, una cosa, satisfacción laboral subió, se volvieron personas más productivas en el trabajo y eran personas incluso más creativas en su trabajo. Mira el cambio que se origina de 1 minuto al día, cuando también nos enfocamos en lo que funciona, no ignorando los problemas, sino también enfocándonos en las cosas que funcionan en el trabajo, en mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mis colegas y conmigo. ¿Qué diferencia puede hacer esto? Mi palabra favorita en inglés es appreciate, que es apreciar. Creo que en español suena parecido. La palabra apreciar tiene 2 significados. El primer significado de apreciar es dar las gracias por algo. Y eso es algo bueno. Dar las gracias, ser agradecido. Pero tiene otro significado.
y es crecer, crecer en valor. Y los dos significados de apreciar están conectados, porque cuando uno aprecia lo bueno de su vida, lo bueno se va apreciando, es decir, se va aumentando. Cuando usted aprecia lo bueno que tiene su pareja, lo bueno que tienen sus hijos, sus propias fortalezas, cuando usted aprecia a otras personas o el día, el bien se va apreciando, va aumentando. Desafortunadamente, lo opuesto también es el caso. Cuando uno no aprecia lo bueno, cuando uno toma lo bueno por sentado, por dado en su trabajo, en su relación, se va depreciando. Uno tiene menos de él. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que con frecuencia tomamos lo bueno en nuestras vidas por sentado, no lo apreciamos. ¿Cuándo comenzamos a apreciar lo bueno en nuestra vida usualmente? Cuando las cosas van mal, cuando perdemos algo, cuando nos enfermamos o cuando alguien cercano a nosotros se enferma. Se hizo una investigación por parte de un profesor de Stanford, Irving Yalom, quien vio a pacientes con enfermedades terminales. Son personas a quienes le queda 3 a 6 meses de vida. Y lo que él encontró en esas personas una y otra vez fue que decían lo siguiente. Ellos decían, por primera vez en mi vida siento que estoy vivo. Por primera vez en mi vida siento que estoy vivo. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida realmente aprecio a mi pareja maravillosa e imperfecta, porque por primera vez en la vida realmente aprecio mi familia imperfecta o el trabajo que hice. No fue perfecto, pero realmente lo aprecio. O algo que comí, que muchas veces lo doy por sentado, o este mundo milagroso que nos rodea. Ahora, no es que estas cosas no existían antes de que se les dijera que estaban a punto de morir. Todas estas cosas estaban ahí, eran parte de sus vidas. Pero en lo que a ellos concernía, estas cosas que hacen que la vida valga la pena vivir, esas cosas no existían. Así como nosotros que estamos aquí, no veíamos a los niños del bus, aunque estaban justo ahí enfrente de nuestros ojos durante 31 segundos. Y es aquí la pregunta. Hay que esperar. Hay que esperar hasta que algo externo, extraordinario, con frecuencia trágico suceda para que apreciemos lo que tenemos dentro de nosotros y alrededor de nosotros, y la respuesta es no, no hay que esperar. Y una de las formas de dejar de esperar es comenzando a hacer preguntas diferentes, preguntas tales como: ¿de qué estoy agradecido? ¿Qué aprecio en mi pareja, en mis hijos, en mi trabajo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las fortalezas de mis colegas? Y si comenzamos a hacernos estas preguntas, comenzamos a crear una realidad diferente para nosotros mismos, así como para otros. En las palabras de Stavros Centauros, de donde yo adopté este ejercicio, vemos lo que buscamos y omitimos aquellas cosas que no buscamos, aunque esté justo frente a nosotros. Nuestra experiencia del mundo está altamente influenciada en dónde ponemos atención. Donde ponemos atención con frecuencia está determinado por las preguntas que nos hacemos. Y para poder ilustrar este punto aún más, quiero mostrarles a ustedes un video corto de una de las mentes más grandiosas, uno de los pensadores más grandes, uno de los filósofos y psicólogos más grandes del siglo XXI. El único Homero Simpson. Here is Homer Simpson. Tenemos a Homero Simpson en este corto video que está en español. Homero que está
atado a un polígrafo y le hacen la pregunta, un científico. Aquí está Homero Simpson, el único. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. So, he's the best, really Él the es lo best. máximo realmente. So the first thing is we need to make Lo sure our primero questions es are asegurarnos que las preguntas But que then hacemos we also se need entiendan. to think Y about the también hay que questions that we pensar ask. sobre las And preguntas for que that, hacemos. Y I para really wanna eso draw on one of the quiero greatest minds realmente of our citar time, una de las certainly mentes in más my grandes de field nuestro of tiempo, organizational ciertamente en mi psychology. campo And de that la is psicología Peter organizacional, que es Peter Drucker. Peter Drucker, Peter considered by many Drucker, people to be the considerado father por of muchas modern personas management como el practices padre and de study, la gestión worked moderna, with thousands and trabajó thousands of managers con and miles y employees miles de throughout the gerentes y world. empleados alrededor del mundo. Toward the end of his life, he Al died final de su recently at the age vida, of 94. murió recientemente Toward a the los end of his life, 94 after años, having worked después de haber with thousands and trabajado thousands of con managers, miles y miles de whether it was in government, gerentes, con el whether it was gobierno, in business, whether it en el was in sector de education, negocios, en la educación, he came to the following llegó a conclusion. la siguiente He conclusión wrote, y él escribió: "The most common source of la fuente más mistakes común in de management errores decisions en las is the decisiones emphasis de on finding gestión the right es el answer énfasis en rather encontrar la than the respuesta right correcta question." en lugar de encontrar la pregunta correcta. He continues, Y continúa "The diciendo: most serious los mistakes are errores not being más made as a graves result of wrong se answers. cometen no The como truly resultado de dangerous respuestas thing erradas. is asking Lo the realmente wrong peligroso question. es hacer la pregunta incorrecta. Why? ¿Por qué? Because Peter Drucker Porque understood Peter Drucker entendió that questions que las create preguntas reality crean by realidad defining al reality. definir la You realidad. see, what I did for you Verán, lo que yo those he hecho 30 por seconds ustedes en esos 30 was I segundos fue defined a que reality, definí una realidad created a para reality ustedes, for creé you una in realidad which para there were only ustedes en la geometric cual shapes. solamente habían formas In the reality geométricas. which I defined En la through realidad my que yo questions, definí a través de mis there were no preguntas, children on the no bus habían niños or en el bus, pizzas no había or pizzas, clocks. ni habían relojes. For 50 years. Durante 50 años, For 50 years, durante psychologists 50 really años, wanted to los help those psicólogos children realmente in querían at-risk ayudar a esos poor niños neighborhoods. en esos vecindarios de alto So they riesgo y asked the pobres. research question, Y hacían why la do these pregunta individuals fail? de investigación: ¿por And qué this fallan research estos question, individuos? Y like esta pregunta any other de la investigación, question, así como cualquier otra defined a pregunta, reality. definía una But realidad. in the reality which Pero en they la realidad defined que with their ellos questions, definían con sus preguntas, there were no solutions. no habían soluciones. There were no ways of No habían overcoming the formas problems de in these sobreponerse a neighborhoods. los problemas de estos With the vecindarios. question that they asked. Con la pregunta que ellos So it hacían, didn't matter how smart no they were. It didn't importaba matter how cuán much money went inteligentes eran, ni into cuánto these dinero programs. se invertía en estos programas, It didn't matter what no good importaba intentions they had, qué how buenas much they wanted to intenciones help. They tenían, couldn't cuánto help querían those ayudar, children. no podían ayudar a Because estos the niños, reality which they porque were la working in realidad en la que ellos didn't estaban have trabajando no any of the tenía answers. ninguna de las respuestas. And suddenly, in the Y de 1980s, the pronto, question en los begins to change. 1980, comienza a And cambiar instead la of pregunta asking, y en lugar "Why de do these preguntar individuals por fail?" qué fallan estos They start to individuos, ask, comenzaron "What a makes preguntar some individuals qué succeed hace que algunos despite individuos tengan unfavorable éxito a circumstances?" pesar de las condiciones desfavorables. What makes some individuals ¿Qué succeed hace que despite algunos unfavorable individuos tengan circumstances? éxito The a question pesar de changes condiciones and the desfavorables? La reality pregunta changes. cambia y la realidad suddenly it cambia. becomes obvious, Y of de course, pronto es look, obvio, por supuesto, need miren, resilience. Oh, yes, of necesitan course, look. resiliencia, sí, por supuesto. They need a sense of Miren, purpose. necesitan They un need more sentido de optimism. propósito, necesitan They más need to focus optimismo, on their strengths. necesitan enfocarse en Oh, su yes, of fortaleza. course. Oh, sí, por I can see it's supuesto. right Puedo in front of my verlo, very está eyes. justo enfrente de mis ojos. They need to be physically Necesitan stronger to exercise ser more. físicamente más fuertes, hacer Oh, más yes, they need ejercicio. a Oh, role sí, model, necesitan someone to un look up to. modelo de roles, alguien a quien And of admirar. course. Ay, pero por But it was only supuesto, after the question solo fue changed después de que cambiaron la that the pregunta reality changed que and they cambió could la help. realidad y pudieron Now, every ayudar. day, Ahora, todos los every day, días, cada we're doing the día, same thing. estamos haciendo lo mismo.
Estamos haciendo preguntas, creando realidad, nuestra propia realidad y la realidad de aquellos que nos rodean. Con frecuencia ni siquiera nos damos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo. Y con frecuencia pagamos un precio muy alto por no darnos cuenta de esto. Porque nos quejamos de la realidad en la que existimos, qué pasa allá afuera, no dándonos cuenta de que somos responsables. Con frecuencia somos responsables de esa realidad. Quiero compartir con ustedes una historia de uno de mis libros favoritos, de Dan Millman. Dan Millman es un escritor, escribió un libro llamado El Sendero del Guerrero Pacífico. Y en su libro, Dan Millman habla sobre Sam. Sam es un trabajador de la construcción. Cada día, Sam va a trabajar. Y todos los días, al mediodía, Sam y los otros trabajadores de la construcción tienen su receso para almorzar. Y ese almuerzo, ellos sacaron su portavianda y todos los días, sin excepción, Sam saca un emparedado y dice, oh no, otra vez un emparedado de mantequilla de maní jalea, otra vez lo mismo, todos los días sin excepción. Y pasan un par de meses y luego uno de sus colegas del sitio de la construcción le dice a Sam, ya basta de quejarte del emparedado, dile a tu esposa que te haga otro emparedado. Y Sam le responde, mi esposa, yo no estoy casado, yo hago mis propios emparedados. Así es que nosotros pasamos todo el día, día tras día, haciendo nuestros propios emparedados. Ni siquiera nos damos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo. Y lo hacemos con las preguntas que formulamos. Quiero concluir mostrándole algunas preguntas de ejemplo. Algunas ya las hemos visto, otras son nuevas. Solo para que tengan una idea de dónde ustedes pueden cambiar en sus vidas. No porque sean necesariamente las preguntas correctas para ustedes, solo para que tengan una idea de algunas preguntas que han funcionado en el pasado, gracias a la investigación. La primera pregunta es, ¿de qué me siento agradecido? Recuerden, la gente que lo hace aunque sea una vez a la semana, con ustedes mismos, con su familia, son personas más felices, más optimistas, más exitosas, más amables, más generosas, así como físicamente más saludables. Segunda pregunta, ¿qué avances he hecho hoy? Recuerden, la gente que lo hace al final del día, en su trabajo, aumenta su productividad, su creatividad y su satisfacción laboral. Esta es una pregunta que David Cooper-Eiter, que da clase en Ohio, le hizo a gerentes y empleados. Y los que respondieron a esta pregunta, solo al responder la pregunta, pensando en ella, se volvieron mejores líderes. Y uno puede cambiar a los líderes, el líder maestro, el líder padre o el líder socio. ¿En qué punto fue usted el mejor socio? Piense en ello. Eso hará que usted sea un mejor socio, padre, educador. Esta es otra pregunta. Es una pregunta de British Airways. En los 1980, la aerolínea British Airways era una aerolínea terrible. Era terrible. Y la razón por la cual era tan terrible, una de ellas, era porque daba un pésimo servicio. El servicio era pésimo y perdía las maletas de sus clientes. Yo vivía en Inglaterra entonces y jugaba squash profesional y me perdieron las maletas 2 veces, dejé de volar con ellos. Y luego ellos querían mejorar sus prácticas, así que trajeron consultores y los consultores
les enseñaron cómo no perder las maletas de sus clientes. Pero saben que eso no es algo muy motivador. Imagínese llegar un lunes a trabajar y decirse usted mismo, mi misión como empleado de British Airways es perder menos maletas de mis clientes. Aburrido, no es nada inspirador. Y luego David Cooperrider llegó, él es un psicólogo positivo, trabaja en un campo llamado preguntas apreciativas y él cambió el abordaje cambiando las preguntas. Y una de las preguntas que hacían en British Airways era cómo podemos crear experiencia excepcional para nuestros clientes. Y esta y otras preguntas hicieron toda la diferencia en British Airways. Imagínense si ustedes hicieran estas preguntas con mayor frecuencia en el trabajo o en la casa. ¿Qué diferencia haría esto? Otra pregunta. ¿Qué espero en el futuro? La gente que se hace esas preguntas en la mañana antes de ir afuera a trabajar, digamos, que estoy anticipando comer con un amigo o ver a mis colegas o anticipo el fin del día, no importa. La gente que se hace esta pregunta con regularidad, sus niveles de depresión y ansiedad bajan y se vuelven personas más resilientes. ¿Qué anticipo? Otra pregunta muy importante. ¿Qué puedo apreciar? Recuerden, cuando uno aprecia lo bueno se va apreciando, se va aumentando. Otra pregunta importante. Aprender y crecer del fracaso, de los errores y de las dificultades. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué hay de positivo de haber cometido un error? Las compañías que aprenden de sus errores son las empresas más exitosas del mundo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, son organizaciones que aprenden. Así como uno aprende a hablar cometiendo errores o aprende a dibujar cometiendo errores, uno es un mejor gerente, empleado, un mejor padre cometiendo errores. Y luego las dos preguntas, ¿qué me da fortaleza y cuáles son mis fortalezas? Las dos preguntas que le mencioné. Y finalmente, y voy a concluir con esta pregunta, ¿dónde puedo asumir responsabilidad? Nathaniel Brandon, quien fue mi profesor, acaba de fallecer hace unos meses atrás. Nathaniel Brandon hablaba de la autoestima y de la fortaleza y resiliencia personal. Y él solía decir que un componente muy importante de la resiliencia, autoestima y la felicidad es aprender a asumir la responsabilidad. Y la forma como él habló sobre esto es que uno asume responsabilidad por su vida cuando usted se da cuenta que nadie viene, no hay ninguna persona que viene, no hay ninguna princesa, no hay ningún caballero en una armadura brillante, no hay un jefe nuevo, ningún presidente nuevo, no va a venir nadie. Y cuando usted se da cuenta que no va a venir nadie, ahí es donde usted asume responsabilidad por su vida. Ahí es donde uno deja de culpar a otros y usted se da cuenta que usted está haciendo sus propios emparedados. Así es que él habló de esto en uno de sus talleres. No viene nadie, usted asuma responsabilidad. Cuando uno de los participantes, un joven que estaba sentado en la parte de atrás del salón, y este fue un taller de 3 días, un joven atrás levanta la mano y Nathaniel Brandon le dice sí. Y el joven le dice, Dr. Brandon, entiendo la importancia de asumir responsabilidad y entiendo su metáfora de que nadie viene. Pero Dr. Brandon, estoy en desacuerdo con usted. Y Nathaniel Brandon le pregunta, ¿a qué te refieres? Bueno, Dr. Brandon, estoy en desacuerdo de que no viene nadie porque, Dr. Brandon, usted vino.
Y este joven obviamente se sintió abrumado por este taller del Dr. Brandon. Y el Dr. Brandon se queda pensando unos segundos y le dice, joven, sabes que tienes razón. Sí, yo vine, pero vine a decirte que nadie viene. Y eso es lo que yo les estoy diciendo a ustedes hoy. Nadie va a venir. Ustedes son responsables de que exista cambio en sus vidas y en la vida de las personas alrededor de ustedes. Asuman responsabilidad por crear experiencias excepcionales para sus clientes, para crear experiencias excepcionales para su familia, por apreciar sus propias fortalezas y ejercitarlas, y por apreciar a otras personas, ya sea su pareja, un amigo o un colega. Depende de ustedes y solamente de ustedes crear el tipo de realidad que ustedes quieren vivir. Y si cada uno de los que está presente aquí, haciendo el trabajo importante y valioso que hacen todos los días, si cada uno de ustedes asume un poquito más de responsabilidad y comienza a pensar un poco más en las preguntas que ustedes se hacen, solo imagínense el trabajo importante y significativo que ustedes hacen, y las familias de las cuales ustedes son parte, y las comunidades de las cuales son parte. Solamente imagínense el tipo de realidad que podemos crear juntos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.